Bendecidos con toda bendición, quien te saluda el hermano Javier Nogueras. Estamos transmitiendo en vivo en esta noche y claro que sí, para nosotros siempre es un honor poder presentar esta palabra de gracia. Recuerda que estamos compartiendo una serie que se llama Hecho está, pero nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia, ¿no? Y bueno, eso es lo que estudiamos, predicamos, vivimos y también lo compartimos, claro que sí. Así que en esta noche mi mayor privilegio es esto, es predicar, hablar con ustedes, los amados oyentes, creyentes también, saber que, bueno, mi tarea es comunicar, predicar, enseñar y bueno, no quería dejar pasar por alto los hermanos y amigos que están en Instagram. Así que me da también mucha alegría saber que también hay familiares que miran y yo le doy gracias a Dios que pueden estar pendientes de las prédicas. Bueno, estamos en el libro de Juan, primera de Juan, no en los evangelios, sino en la primera de Juan, la carta, y estamos en el capítulo 3, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Hay una diferencia, ¿no?, entre el hombre natural o las personas comunes y corrientes, naturales, los naturales, ¿no?, como decía Pablo. Y bueno, hay una gran diferencia, ¿no?, con los nacidos de nuevo y con los hijos de Dios. Claro que sí, no es que nosotros valemos más o somos más o nos creemos más, sino que la diferencia la hace de, como dice acá la escritura, de la simiente. La simiente es como cuando uno ve una mujer embarazada, esa panza, ese vientre, está el vientre natural y está el vientre espiritual. Eso es la simiente, de dónde viene la persona, ¿no? Entonces fíjate lo que dice el rey David. Dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? O sea, él tenía su mente, sus ojos naturales, en la simiente de su mamá, en el vientre de su mamá, en la panza de su mamá. Entonces esa era la mirada del rey David. Claro que sí, todavía no había venido el Mesías, todavía no había venido Cristo. Entonces su mirada estaba en su persona. Se miraba a él mismo, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Pero fíjate lo que dice Juan acá en la carta. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿no? Perdón. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica porque la simiente de Dios permanece en él. Acá ya no está hablando de una palabra, sino de la simiente, de Cristo mismo. Entonces, los que vivimos bajo la gracia o bajo el pacto de la gracia,
hay una gran diferencia, como si fuese con el hombre natural y el hombre espiritual. Es muy similar, porque fíjate que muchas veces el ayuno lleva a esfuerzo propio y a carnalidad, a fuerza, a lucha, a guerra. Muchas veces lleva a la persona a usar la fuerza humana o el carácter. Sin embargo, acá lo que quiero poner en pantalla, en tu imagen, en tu mente, es que los que vivimos bajo la gracia no necesitamos ley. ¿Qué quiere decir, hermano Javier? Si la Biblia tiene ley, tiene libros que hasta el rey David dice que pongamos nuestra atención en el libro de la ley. Claro que sí, antes solamente tenían 5 libros, que era el Pentateuco, y eso era el libro de la ley, era lo que ellos tenían en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no solamente tenemos los evangelios que todos conocen, los 4 evangelios, que son los libros, sino que también están las cartas de Pablo, ¿no? Y como leemos acá, también encontramos el libro de Juan, el libro de Pedro, ¿no? Santiago. O sea, el Nuevo Testamento está escrito, está hecho para algo. Nos marca un tiempo nuevo. Y claro que sí, hay que saber interpretarlo. Ahora, lo que trato de decir es que, ¿cómo quiere decir usted, hermano Javier, que cuando nosotros le hablamos a la gente no le tenemos que hablar de ley, no le tenemos que poner ley, tenemos que dejar que la gente haga lo que quiera? Y la respuesta es sí, la gente siempre va a hacer lo que quiere, el pueblo de Dios siempre va a tener la decisión, de la misma manera que nos toca a los predicadores decidir si seguir predicando o dejar de predicar, si ir a predicar a un lugar o no ir. Siempre estamos en un lugar de decisión. Claro que sí, nuestro futuro está asegurado, nuestros destinos, la vida eterna, la salvación ya está asegurado, porque es un regalo que Dios nos dio. Estamos predestinados, fuimos llamados, tenemos los dones, tenemos el fruto del Espíritu, que están los frutos, ¿verdad? Todo esto está, y está muy lindo, está muy claro, pero la respuesta es que si tú no estás viviendo bajo la gracia verdadera, bajo la gracia pura, como le llaman muchos, bajo la gracia verdadera, si no estás jugando al Evangelio, si no estás jugando a que la gracia es solo un mover de un hombre o de algunos hombres, porque déjame decirte, hoy por hoy se van a levantar muchos falsos que van a usar la gracia para conveniencia de ellos, de sus bolsillos. Pero la gracia no es como el mover apostólico, no es como el mover profético, no es como el mover de los evangelistas del 80, de los 90, sin insultar, sin ofender a nadie. No es como el mover de la unción y de los milagros, sino que la gracia no es un mover. En la gracia es Dios mismo el que restituye. Vuelvo a repetir, en el Evangelio, en el otro Evangelio, que Pablo llama el Evangelio diferente, era el hombre ayunando, intercediendo, haciendo actos proféticos, buscando la ayuda de Dios, haciendo algo para que Dios actúe, poniéndose él o ella en la brecha, como escudo, poniéndose, determinándose. Y eso era todo muy lindo, muy bonito, pero dependía de lo que tú podías hacer. Y cuando la persona queda sin fuerzas muchas veces, sin esperanza,
o hasta enfermos, muchos, no hayan paz, no hayan descanso, no hayan gozo, no hayan seguridad en el ministerio, ni tampoco en la vida. Entonces cuando las cosas salen mal, cuando se te cae el hacha al agua, cuando necesitas otra oportunidad, cuando vas caminando y te hundes en el mar, en las aguas, y necesitas esa mano del Maestro, necesitas esa mano salvadora de la gracia, necesitas conocer el autor y el consumador de la fe, necesitas conocer el autor de la gracia. El autor de la gracia es Cristo mismo. Ahora, los que vivimos bajo la gracia, no es que hacemos lo que queremos, no es que fumamos, tomamos, estamos en la playa tomando fernet, no es que nos permitimos cosas, sino que como dice Juan acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica, o sea, no manifiesta pecado, ni tampoco puede entrar el pecado en él. Fíjate, esto es muy importante. En mí ni en ti puede entrar el pecado, ni puede morar, ni puede permanecer en él, sino que lo que permanece en mí, lo que permanece en ti, si crees en esta palabra, va a permanecer la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, todo el bien de Dios, la gracia de Dios, va a permanecer en tu vida. Porque como dije antes, en el mover apostólico, profético, de la unción, el Espíritu Santo, según ellos, se ofendía y se iba. La santidad que pertenece al Espíritu también se iba. Entonces, por ende, los dones y los frutos, ¿no? O sea, entonces, claro, porque si se va el Espíritu Santo, queda vacío. Entonces empiezan a pedir más de Dios. Bueno, todo eso era para el pacto de la ley, para el evangelio de la ley. Por eso que nosotros no necesitamos que nos pongan ley. Porque la ley son ordenanzas, estatutos, reglas para cumplir, que nadie puede cumplir, que nadie puede llegar a ese estándar. Por eso es que necesitamos un evangelio que no nos pongan ley, que no nos pongan más carga que las que podamos sobrellevar, que no nos pongan en un proceso, que no nos pongan en la lucha, que no nos pongan en la brecha, sino que cada uno decida si servir a Dios, ¿no? O hacer sus cosas, ¿no? La persona siempre va a tener esa postura, esa libertad de la decisión. Si nosotros los ministros no se la quitamos, sino de otra manera estamos manipulando a la gente, manipulando al pueblo, manipulando a nuestros familiares para que entren al Evangelio. Ese no es el Evangelio de Cristo. Porque Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo lo hace, no como el mundo lo da, no como el mundo te lo promete, no como el mundo te lo ofrece en bandeja, dándote cosas que después ni siquiera puedes pagar. Porque es lindo mostrar algo que le llame la atención a la gente, pero que después no lo podés pagar. Eso es lo que hace el mundo. Te muestra la paz, pero te la quita. Pero Cristo dice, la paz que yo te doy va a permanecer en ti. La santidad que yo te doy va a permanecer en ti. La gracia que yo te doy va a permanecer en ti. Todo lo que yo te di ya está en ti, pero va a permanecer en ti. No lo vas a perder. Por más que vengan las olas grandes, estés en una tormenta, se muevan las olas, se te mueva la barca, se te mueva el piso, vas a permanecer. Él va a permanecer en ti y tú vas a permanecer en Él. Ese es el Evangelio de la Gracia. En el Evangelio de la Gracia no tiene que haber presión. No debe haber presión, no hay presión. Todo aquel que presiona en el Evangelio, sea religión que sea, católica, evangélica, lo que sea, carismática, lo que sea,
y te están poniendo una carga, un yugo, leyes que cumplir. Porque todos inventan, ¿viste? Está escrito en la Biblia, pero usan eso para manipular a la gente. Usan la ley del amor para ellos explicar el amor que no tienen. Usan la ley de la siembra y la cosecha, pero mal enseñada, para que la gente dice, bueno, si no hago algo bueno, si yo no cosecho algo bueno, voy a, ¿cómo es? Si yo no siembro algo bueno, voy a cosechar algo malo, porque lo que das te vuelve. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando alguien te enseña el evangelio correcto, la fe correcta, el evangelio verdadero de la gracia, que es un evangelio, ya te digo, completo, no te van a manipular con enseñanzas que tienen ley, que te van por atrás, que te manipulan, que te encierran la cabeza. Porque eso es lo que hace la ley, eso es lo que dijo Pablo. La ley lo que hace, embota la mente. Por eso hasta Pablo mismo dice, mucho conocimiento envanece. ¿Qué significa envanece? Que yo no puedo venir a querer meterte en la cabeza de prepo todos los años que estudié la palabra en diferentes lugares, para que en un día, en una clase, tú entiendas todo lo que yo aprendí a lo largo de mucho tiempo y los errores, y que tú lo tienes que saber y yo meterte palo y presión para que tú entres y vengas a mi congregación. Yo creo que las personas se dan cuenta cuando alguien te quiere enredar o te quiere... Pero muchos caen en eso, muchos caen en esto de la cobertura, en esto de ahora en enero y febrero, en esto de consagrar el año, hermano, mire que tiene que consagrar el año, vaciar sus cuentas, ¿no? No se vaya de vacaciones sin dar primero a Dios, ¿no? Y bueno, y está, ¿no? Como digo, ojo al gol, de caer en el enriedo de los hombres, de caer en el manto, de caer en el que necesitas a alguien que te dé la unción o que te dé la paternidad o que te dé algo o que te pase la unción, la energía, ¿me entendés? A que te haga liberación, porque ¿qué dice acá Juan? El que permanece, ¿no? O sea, la simiente ya, si tú naciste de la simiente y vas caminando, tu Padre es Dios, la simiente incorruptible donde tú saliste, ahora necesitas alimentarte de la palabra, pero no vas a perder tu esencia de hijo, no vas a perder tu naturaleza, no vas a perder de que eres hijo, por más que te equivoques, por más que te portes mal. Y esto no es que después tenés que ir a confesarte o a bautizarte de nuevo o ir al altar para tirarte de rodillas y dar un falso arrepentimiento, porque por más que la persona llore, si no cambia la forma de pensar, no cambia de actitud, no activa lo que dijimos recién, de tomar esa decisión, porque Dios te llama, te da el ministerio, pone en ti los dones, pone en ti el Espíritu Santo que tiene el fruto, y dentro del fruto están todos los frutos, y eso se tiene que manifestar en tu vida. Claro que sí, hay un camino, que hay un crecimiento, vas en un crecimiento, en una madurez, pero no es que entras en un proceso que Dios te va a castigar, que tienes que entrar en un desierto, que tienes que entrar en una agonía de una enfermedad para saber que Dios, ¿no? Entonces, no exageremos. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica ni vive en pecado, el pecado no se puede adueñar de él. ¿Por qué? Porque según Pablo, estamos muertos
al pecado. Hemos muerto al pecado y hemos muerto a la ley. ¿Qué es muerto? Patas para arriba. La ley no tiene poder sobre tu vida, ni el pecado. El pecado no puede entrar en ti, ni puede contaminarte, ni nada. Entonces, la ley no tiene autoridad sobre tu vida. Fíjate, cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando Dios llamó a Moisés al ministerio, escucha bien, Moisés, recuerdan todos, mató a un egipcio, lo mató, porque tuvo ira y lo mató, porque el egipcio estaba castigando a un israelita. Y Moisés, teniendo ira, lo mató a este muchacho, a este soldado. Y cuando Dios lo llama al ministerio a Moisés, él dice, ¿quién soy yo para esta tarea? Porque claro, su conciencia lo acusaba. Y Dios le dice, tranquilo Moisés, yo sé quién eres, pero tú saliste de mi simiente. Y él es el que después le da la ley a Moisés, pero le dice, guarda Moisés, vas a hacer un tabernáculo para la expiación, para el perdón de los pecados. Pero yo estoy sobre la ley, porque Dios mismo es la gracia. Yo estoy sobre la ley y tendré misericordia del que quiera tener misericordia y seré clemente del que quiera ser clemente. Eso mismo Dios le dice cuando lo llama a Moisés al ministerio. Entonces, claro, nosotros decimos, ¿no? Todo lo que ministramos, muchas veces decimos, ¿quién soy yo para el ministerio? ¿Quién soy yo para predicar, ¿no? Porque si tú vas al historial, si tú vas a la conciencia, nadie está apto para el ministerio. Todos hicimos alguna locura alguna vez. Me acuerdo un testimonio de un pastor muy conocido acá en Argentina. Es un pastor de San Martín. Y tiene una iglesia grande, importante, con radio, todo. Y él decía, ¿quién no alguna vez se mandó alguna? La mía, dice, fue una, pero bien grosa. Le saqué el auto a mi papá y a las 2 cuadras lo choqué, lo choqué contra un árbol, porque claro, un chico de 12 años, y claro, todos habremos hecho algo, ¿no? Pero fíjate, cuando tú conoces lo que Cristo hizo por ti, el precio que Él pagó, cuando tú conoces la gracia de Dios, la misericordia, la clemencia, la bondad de Dios para ti, para tu vida, conoces esto. Como dice en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el justo no necesita la ley, porque es justo, porque vive por fe. No vive por ley, no vive, hago esto y después hago lo otro y hago aquello y tengo una organización, ¿me entendés? Del plan A, el plan B, el plan C. Saco un préstamo, lo tarjeteo, después saco... No vive bajo ley, no vive bajo estrategias, no vive dando vuelta alrededor de Jericó. No vive por medio de planes estratégicos, no vive por medio de actos proféticos, no vive por medio de hacer algo y que Dios actúe, ¿me entendés? Sino que vive por fe, vive el día a día, vive por medio de la gracia de Dios, vive por medio de la bondad de Dios, vive por medio del pacto que Dios hizo con nosotros, que es mejor que el de Abraham, que el que Dios hizo con Abraham. Porque dice que en el pacto de Cristo Jesús,
se cumplieron todas las promesas y todos los pactos. O sea, que se cumple en el pacto de la gracia, el pacto de Abraham, el pacto que Dios le vuelve a decir a Isaac, que es el mismo, le vuelve a decir a Jacob, y así sucesivamente. Yo no entendía antes, pero no es que Dios iba haciendo un pacto con cada uno. Eso es lo que me dijeron a mí cuando me enseñaron, y me enseñaron mal. Que cuando Jacob echó aceite, hizo un pacto con Dios, ¿me entendés? Nosotros teníamos que hacer lo mismo, darle plata a Dios para hacer un pacto. Y después que Jacob luchó con el ángel por la bendición, y que el ángel le clavó la espada. Y no, eso es lo que pasa. Cuando tú, por medio de tu esfuerzo propio, quieres la bendición de Dios, quieres los beneficios de Dios, puede ser que el ángel te hiera, puede ser que en vez de estar tú siendo de bendición para otros, o recibiendo todos los días que te persiga la bendición de Dios, puede ser que estés viviendo una vida que todo te salga mal, que no hay cosa que te salga bien. Puede ser que estés viviendo así. Puede ser que estés luchando todavía para recibir la bendición. Puede ser que todavía estés luchando con el ángel. Puede ser que todavía estés luchando, queriendo hacer un pacto con Dios. Puede ser que todavía quieras estar ganándotela de alguna manera. Pero fíjate, la pregunta es, ¿podemos vivir sin ley? Claro que sí, podemos vivir sin ley. Si tú le pones a alguien ley, le estás poniendo un techo. Si le dices a la gente que tiene que cumplir con leyes y que están en la Biblia y te nombra los versículos, te está lavando la cabeza, te está manipulando, te está citando versículos para sacarte dinero quizás, o para que te congregues con esa persona. Por eso es que muchos hoy por hoy van a esos lugares donde le dicen, mirá, haz esto, y como la gente lo ve fácil, pero el ministerio no es así, no es fácil, cuesta. Las cosas verdaderas cuestan, las cosas verdaderas tienes que separar tiempo, ¿me entendés? Por ejemplo, si quieres hacer un buen pan dulce, le tienes que poner lo mejor a eso, ¿viste? No es que y lo vas a meter en el horno y a los 5 minutos lo sacás. Si alguien te presenta un evangelio light, un evangelio microondas, un evangelio que en 5 minutos ya está tu vida resuelta, eso es mentira, eso es fantasía, eso es hechicería, eso es lo que dice Pablo. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes han sido fascinados, han sido hechizados por un evangelio diferente, por un evangelio que no es verdadero, que es falso. El jugo, si tú quieres hacer jugo de naranja y tienes que exprimir uno por uno el jugo, no digo que Dios te va a exprimir, estoy dando un ejemplo. Tienes que exprimir como 6, 7 naranjas para hacer al menos medio litro como mucho de jugo natural, puro, jugo puro. Pero si tú pones, no voy a dar la marca, ese que solamente se echa agua, usted va a ver que no tiene gusto a nada. El gusto es asqueroso. No lo puede ni pasar con nada. Lo mismo. Las cosas que son auténticas, originales. Tuve algo así, ¿no? Barato, de 1.000 pesos, algo una gaseosa. Y va a ver usted que la original vale el doble o el triple. Lo mismo, la gracia no es que te va a costar. A Él le costó dolor, a Él le costó su cuerpo, su vida, su sangre. Por eso es que Dios toma con más aprecio, con más valor lo que Cristo hizo, que lo que tú puedes llegar a hacer, que lo que tú puedas llegar a dar, que lo que tú puedas llegar a comprar. A eso me refiero.
Entonces, ¿se puede vivir sin ley? Claro que sí, podemos vivir sin ley. Y al vivir sin ley, vivimos, como dice Pablo, sin condenación. O sea, la consecuencia de vivir sin ley, ¿cuál es, hermano Javier? Vivir sin condenación, sin que la conciencia te condene, sin que la conciencia te juzgue, sin que la conciencia te despierte a las 3 de la mañana y te muestre la película de lo que no hiciste o de lo que hiciste mal, porque esa es la ley del bien y del mal. Esa es la conciencia del bien y del mal. Eso es lo que tú siembras, después cosechas. Eso es lo que dicen, ¿no? Hay uno que tiene una radio acá pero predica un evangelio diferente verdaderamente. Y yo me acuerdo un día dijo de la ley de gravedad. Y yo digo, pero eso no está en la Biblia. Pero él lo enseñó, el tipo lo enseñó ¿para qué? Para sacarle la plata a la gente. Por eso Pablo dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les habló mentiras para manipularte? Para sacarte el poder más grande, el poder más grande que tiene el ser humano es el de la decisión. Por lo menos si tú te casas con alguien, pero te equivocas, pero te equivocaste vos. O si haces un negocio, pero te salió mal, pero te equivocaste vos. Ahora si otro viene y te dice, dame la plata, dame $50.000, que yo voy a hacer un negocio. Mira, hermano, no se lo dé. No se lo dé. Porque si le va mal, el que pierde eres tú. Lo mismo. Déjeme en su mano su familia, que yo se la voy a cuidar. Ustedes están locos, están hechizados, están embrujados. Deme que yo se lo voy a cuidar. Deme su casa, su carro, que Dios lo va a bendecir. La gente está hechizada. Esto es lo que decía Pablo. Entonces, si vivimos sin ley, viviremos sin condenación. Porque Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mirá qué lindo. Y el que está en Cristo no peca, porque no puede pecar, porque ha sido nacido de Él. Vieron que Jesús nació de una virgen. No fue un nacimiento natural. A eso se refiere de simiente. Por eso que, claro, recuerdan que muchos decían que David venía de la descendencia de Rahab, que era ramera. Entonces todo eso venía a la mente de David. Pero claro, no conocía lo que nosotros conocemos, que es Cristo. Es tremendo esto. Entonces su simiente, su vientre, ¿no? El de Cristo es puro, es real, es verdadero, es de vida. Entonces concluimos en que los que han nacido de nuevo, los que nacieron de la simiente incorruptible, estos son verdaderamente, como dice acá, en esto, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y dice, ¿no? Esto lo resumí, que como nosotros no podemos pecar, no podemos practicar el pecado porque no nos nace, tampoco puede entrar en nosotros. Por eso que nos vendieron un evangelio que vos le tenías que dar plata al apóstol o al profeta o al pastor para que te eche fuera los demonios. Entonces le daban plata y así cada vez que la persona volvía a tomar o volvía, claro, porque la gente al pensar, ahora, ¿me entendés? Entró el pecado, eso es lo que piensa la gente, que el pecado entra, que el pecado tiene autoridad, según ellos, pero ya el pecado no tiene autoridad. ¿Por qué, hermano Javier? Usted dice que el pecado no tiene autoridad. Porque dice Pablo que nosotros fuimos muertos al pecado y fuimos muertos a la ley. ¿Qué es muerto? Anulado. ¿Qué es muerto? Que ya no puede
¿cómo se dice? Relacionarse. Tú no puedes relacionarte con un muerto. Tú no puedes llegar a tener ninguna relación, ninguna interacción, nada, con un muerto. Usted con un muerto no puede hablar, no puede juzgar a un muerto, no puede condenar, no puede acusarlo. Eso es lo que dice Pablo. Usted no puede condenar, no puede juzgar, no puede condenar, no puede culpar a alguien que está muerto. Eso es lo que dice Pablo. Y nosotros fuimos muertos al pecado y muertos a la ley. Y en nosotros no hay condenación. Entonces no juzgamos ni somos juzgados. No condenamos ni participamos del pecado. Y el pecado puede entrar en nosotros. Ni puede tomar dominio el pecado sobre nosotros. Ni los demonios, ni el diablo, ni la suegra, ni nadie. Como dice Pablo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo bajo. Ni estar en la cima del éxito, ni estar en la lona, como decía. Ni estar en la lona, ni estar, ¿me entendés? Ni estar acá donde, porque eso era el evangelio de antes. Santidad y estar en la lona, el pecado. O sea, fulano cayó. No es que cayó, es su mente. Que otra vez volvió a la mente caída, al viejo hombre. Que otra vez, ¿no? Volvió a la conciencia de la vida pasada. Así que le damos gracias a Dios por esta clase, por esta enseñanza. Oramos y le damos gracias a Dios porque el amor de Dios no tiene fin, no se acaba, no tiene condición. De la misma manera la gracia de Dios en tu vida, en mi vida, no se termina nunca. Él será misericordioso, clemente, con el que quiera ser clemente, con el que Dios quiera llamar al ministerio, Él lo va a llamar, lo va a capacitar, lo va a entrenar, lo va a discipular, lo va a entrenar, le va a generar contactos, le va a abrir puertas, puentes, conexiones. El que está en el reino de Dios, los ángeles se activan al favor de uno, porque, ya te digo, en nosotros no hay una mente de pecado, ni entra ni sale el pecado, no hay contaminación, ni entra ni sale, ni hay interacción con los demonios, ni con Satanás, ni con la suegra, ni con los naturales, sino que en vivir bajo el nuevo pacto de la gracia es vivir sin ley, sin condenación, sin retroceso. Y vivir sin ley es lo mejor que te puede pasar en la vida. Los padres o ministros que le ponen ley a la gente son personas por lo general muy duras, pero por lo general que han sido duros con ellos. Han sido duros con ellos y son personas, como dice Pablo, que han perdido el afecto natural, que les cuesta relacionarse, de dar una palabra, un abrazo, una llamada por teléfono, decir, preguntar cómo estás, decir te quiero, te amo, te necesito a mi lado, fuerte, te necesito del otro. Tampoco son personas que le cuesta relacionarse, son personas solitarias, son personas que quizás han sido duros con ellos, y ellos dicen, bueno, como a mí me costó, como mi padre o mi abuelo me dijo que a él le costó, me enseñó, ahora yo le enseño a los demás a que le va a costar también, a que la vida los va a golpear, a que tienen que ser duros porque yo soy duro, van a tener que aguantársela, van a tener que ser personas frías, y todo esto viene con cicatrices, con carencias, que nada tiene que ver con una vida, con una nueva vida, con una nueva naturaleza, porque todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo dice que en Él
han sido reconciliados todas las cosas, todo lo creado, todo lo que tú conoces, que tenga vida. Porque lo creado, también hay cosas que son creadas, pero como dice Pablo, son inanimadas, no tienen vida. Pero todo lo que ha sido creado por medio de Dios, Cristo nos reconcilió. Cristo nos redimió y estamos sin ley, sin condenación. Y por eso que decimos que vivimos bajo la gracia. Así que le damos gracias a Dios, bendecidos con toda bendición. Oramos por tu vida, claro que sí, como siempre. Bendecimos a todos los hermanos que se conectan y seguimos conectados bajo este nuevo pacto de la gracia. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.